Recopilatorio parte 2 de la temporada 1, luego vendrán los restos de la temporada en un video de igual formato. La idea egipcia de Dios. Los egipcios empleaban la palabra Nete para referirse a cualquier deidad y, efectivamente, a cualquier ser sobrenatural. Los egiptólogos describen el jeroglífico que representa esta idea como parecido a la cabeza de un hacha colocada en un largo mango de madera. Algunos arqueólogos han intentado demostrar que la figura se parecía en perfil a un rollo de tela amarilla, la parte inferior atada o cubierta, pareciendo la parte superior una solapa, probablemente para desenrollar. Se ha pensado que el objeto quizá represente un fetiche, por ejemplo, un hueso cuidadosamente envuelto con tela, y no la tela solamente. Desconocemos a la mayoría de los dioses venerados durante las primeras 4 dinastías, debido principalmente a la falta de evidencia documentada, aunque algunos se conocen por la inscripción llamada Piedra de Palermo, que menciona varias deidades locales. Puede que se revisaran algunas de las partes del Libro de los Muertos durante la primera dinastía, y de aquí podemos arguir que la religión de los egipcios, como viene revelada en textos posteriores, se parecía a la que existía durante las primeras 3 dinastías. Solo cuando llegamos a la quinta y sexta dinastías descubrimos material para el estudio del panteón egipcio en los textos de las pirámides de Unas, Teti, Pepi I y otros. En este periodo parece haberse entrado ya en la primera fase del desarrollo egipcio. Al mismo tiempo queda claro que el material proporcionado por los textos de la pirámide contiene estrato sobre estrato de pensamiento y concepción religiosa, con toda probabilidad legados a los constructores de las pirámides por innumerables generaciones de hombres. En estos extraordinarios textos encontramos cristalizados unos ejemplos de los elementos religiosos más primitivos y bárbaros, como lo son animísticos, fetichistas y totémicos. Estos textos son en su mayoría funerarios y, por consiguiente, se refieren principalmente a deidades del mundo de los muertos. Las deidades de los textos de la pirámide. Para comprender esta fase más temprana del pensamiento religioso en Egipto, es necesario hacer un breve repaso de las deidades que se mencionan en los textos de la pirámide y de momento considerarlas separadas del resto del panteón egipcio. Al hacerlo, debemos tener cuidado de no clasificar definitivamente dichas concepciones con nombres como el dios del agua, dios del trueno, dios del sol, etc. A pesar de las labores de la última mitad del siglo XIX, la ciencia de la mitología está todavía en su infancia, y sus hacedores comienzan a sospechar ahora que a muchas sencillas variantes o fases de ciertas deidades, que sin lugar a dudas no son entidades separadas, se le ha acreditado con un estado individual que no merecen. Las deidades de los panteones griegos y romanos son sin lugar a duda buenos ejemplos de dioses cuyos atributos están definitivamente establecidos. Por tanto, se puede decir que Marte es un dios de la guerra, y que Palas de Atenea es una diosa de la sabiduría, pero estos eran sencillamente los atributos más populares y de mayor importancia en la conciencia pública. Recientes investigaciones han probado que la mayoría de las deidades griegas y romanas pueden localizarse en formas más primitivas, algunas de las cuales poseen una variedad de atributos y otras que son más sencillas en su forma de la concepción posterior desarrollada. De nuevo, muchas deidades que exhiben alguna tendencia particular están necesariamente relacionadas con otras formas naturales. Por tanto, muchos dioses o diosas de la lluvia están relacionados con truenos y relámpagos. La posición de la flecha del relámpago a menudo insinúa una conexión con la caza o la guerra. Todos los dioses de la luna son deidades de la humedad y presiden el nacimiento. Algunas deidades de la lluvia también presiden los vientos, los truenos y relámpagos, la persecución y la guerra, la cultura general, etc. Un dios del sol, como señor del panteón del cielo, puede entonces presidir todas las manifestaciones meteorológicas. Es el dios del crecimiento, de la riqueza, porque el oro posee el color amarillo de sus rayos, de los viajes, porque recorre los cielos y reina sobre otros aspectos de la existencia.
Con el tiempo, del politeísmo puede desarrollarse una condición de monoteísmo, donde un Dios tiene dominio total sobre la humanidad, es decir, como una deidad puede hacerse tan popular o la casta sacerdotal relacionada con ella tan poderosa, que todos los otros cultos pueden desvanecerse mientras el suyo crece y se esparce. Pero, por otra parte, puede que el politeísmo, o la multiplicidad de deidades, surja de un monoteísmo temprano, hijo de un fetiche o tótem logrado, ya que los atributos de un único gran Dios pueden, a manos de una gente todavía parcialmente en fase animística, infundirse tanto con la individualidad como para parecer dos entidades completamente separadas. Entonces, al tratar con los dioses mencionados en los textos de la pirámide, varios de los cuales son obviamente derivados, debemos recordar que, aunque en cierta forma sea necesario atribuirlos a algún tipo de descripción definida, será mejor tener presente la sustancia de lo recién expuesto. Por la presente, no estamos finalmente considerando las naturalezas o características de las deidades mencionadas en los textos de la pirámide, sino más bien solo estamos proporcionando un breve perfil de estas para que se haga una idea de la religión egipcia en general durante las dinastías primitivas. La diosa Net, o Neit, quien se menciona en los textos de la pirámide de Unas, es una figura en la que divisamos la personificación de la humedad o la lluvia, gracias a su posición de la flecha, el símbolo del relámpago. Horus, con la cabeza de halcón, probablemente en su origen un tótem del halcón, es una de las manifestaciones de la deidad del sol, de la que se puede haber evolucionado, o con quien puede haberse confundido. Khepera, que también se encuentra en los textos de Unas, es otra forma del sol. Su posesión del escarabajo simboliza la manera en que el sol envuelve la explanada del cielo de la misma forma en que el escarabajo egipcio o el Scarabaeus envolvía sus huevos en la arena. Knemu, con cabeza de carnero, y cuyo nombre significa el moldeador o el unificador, era probablemente la deidad totémica de una raza inmigrante que había alcanzado la divinidad, y puede que el monoteísmo, o por lo menos la creatividad en otra esfera, y quien había sido aceptado en la creencia egipcia con todos sus atributos. En los textos de la pirámide, al igual que a Hazer, también se menciona a Sebek, el dios del cocodrilo, Ra, Ita, otras dos formas del dios Sol, y Nu, la más acuosa del cielo. Los entierros primitivos. Los principios religiosos egipcios abrigaban la idea de la preservación del cuerpo humano después de la muerte. En el periodo más primitivo los entierros del tiempo esclarecen bastante la naturaleza de la creencia religiosa. El cuerpo era enterrado en una tal postura que haría que pareciese que había sido doblado antes de su entierro. Las rodillas tocan la barbilla y las manos están dispuestas delante de la cara. La cabeza miraba hacia el oeste. En los tiempos prehistóricos posteriores el cuerpo era a menudo atado fuertemente con ligaduras que estaban tan apretadas como para unir todos los huesos. Más tarde todavía, se adoptó una postura menos contraída, que en su turno permitió una posición más abierta. En el periodo prehistórico posterior, el cuerpo se envolvía en telas de lino. Estaba rodeado de artículos para su uso, comida o defensas para el otro mundo, o quizá para su ka, o recipientes de piedra doble que contenían cerveza, varios tipos de ungüentos, navajas y lanzas, collares y otros objetos para el uso diario que el muerto había usado durante la vida. Los amuletos eran colocados sobre el cuerpo para protegerlo de los espíritus malos, tanto en este mundo como en la vida del más allá. En el antiguo reino, que puede llamarse la era de la pirámide, encontramos que entra en vigor una nueva descripción del entierro. Se volvió popular la momificación sencilla. Hay buenas razones para suponer que esta costumbre nació del culto de Osiris, el dios de los muertos, y tuvo una gran influencia en toda la futura práctica y los pensamientos funerarios y teológicos egipcios. Pero entre los que se pueda describir convenientemente como el periodo prehistórico y el de las pirámides, varios otros tipos de tumbas habían adquirido popularidad. Durante la primera dinastía, el faraón fue enterrado en una gran edificación rectangular de ladrillo, que tenía varios aposentos que eran inaccesibles desde el exterior.
El cuerpo del rey fue depositado en uno de estos, y se almacenaron una variedad de ofrendas y utensilios en las otras. El conjunto solo era una elaboración del método prehistórico de entierro. El exterior de la tumba tenía unos huecos que servían de puertas y a través de las cuales se pensaba que el ca del rey muerto podía entrar y salir a su aire. Se construyó un muro en toda su circunferencia, y de cuando en cuando unas ofrendas frescas para la realeza muerta eran colocadas en los huecos de la tumba, y un montículo de tierra o ladrillos probablemente fue colocado sobre este. El nombre del monarca se inscribió en los jeroglíficos sobre una losa conmemorativa en el exterior, sin ninguna alusión a su vida, su personalidad y sus acciones. Varios de los lugares de entierros reales contienen las tumbas de mujeres, siervos y perros. En la verdadera forma neolítica, estos habían sido asesinados en la tumba del faraón para que pudiera acompañarle y ocuparse de su comodidad y sus peticiones en la nueva vida. Estos sacrificios cesaron más tarde, y en lugar de un holocausto al lado de la tumba, se colocaron las imágenes de las mujeres y los siervos en la tumba real. Ahora hablaremos un poco de las ofrendas funerarias. Su proceso, ceremonias y objetos que se colocaban junto al difunto. Los adornos del entierro egipcio de la clase más alta eran elaborados y costosos, por ejemplo las sillas, jarras, armas, los espejos y a veces incluso los carros y las pelucas. Empezando con el Imperio Medio, la dinastía 18, en cada tumba se colocaban pequeñas estatuas llamadas Susatiu. Estas representaban varias tradiciones y se suponía que asistirían y servirían al muerto en el otro mundo. Los muros de la tumba y los lados del sarcófago solían estar cubiertos con textos del libro de los muertos o con versos que dedicaban ofrendas de pan, patos, cerveza y otras provisiones al ca del muerto. La ceremonia funeraria era suntuosa e imponente. A veces se daba el caso de que el cuerpo tenía que ser transportado por agua, entonces unos barcos alegremente pintados dirigían la procesión, y la fila de acompañantes se encaminaba lentamente a lo largo del costado occidental del Nilo. El ceremonial en el lugar de la tumba parece haber sido casi teatral, y simbolizaba el viaje nocturno de Ra Osiris. Se necesitaban las oraciones prescritas y se encendía el incienso. Los parientes del muerto se lamentaban con fuerza y unos lamentadores profesionales les asistían, llorando y gritando mientras la procesión se acercaba lentamente a la mastaba o tumba, donde había que colocar la momia. Esta se sacaba del ataúd cuando llegaba a la puerta de su larga casa, y un sacerdote que llevaba la máscara del dios Anubis con cabeza de chacal la colocaba de pie contra el muro de la mastaba. Entonces, se realizaba una ceremonia elaborada conocida como la abertura de la boca. Mediante muchos hechizos y signos mágicos la boca del muerto se abría con un gancho y luego se suponía que podría hablar, comer o beber. Surgió una literatura especial en conexión con esta costumbre, que se conoció como el libro de la abertura de la boca. Los instrumentos que se empleaban en la ceremonia eran numerosos y elaborados: el pesquén, o gancho, hecho de una piedra rosácea, la navaja de piedra de color gris-verde, las vasijas, pequeñas navajas de piedra que representaban el metal del norte y el metal del sur, los ungüentos y aceites, etc. En el caso del ceremonial para una persona importante, este era interminable, al tener que recitar por lo menos 28 versos, muchos de los cuales eran acompañados por la lustración, purificación y un cambio de traje para los sacerdotes que presidían la ceremonia. Luego, el ataúd que contenía la momia se introducía en la fosa mediante una cuerda larga y los enterradores la cogían. La pirámide y su arquitectura. Del lugar de reposo eterno evolucionó la maravillosa concepción de la pirámide. Efectivamente, la pirámide no es más que un enorme montón de piedras funerario, un gran túmulo sobre el cual, en lugar de piedras o trozos de roca, se apilaban bloques de granito. El aposento funerario a menudo no contiene más que un panteón, cuya entrada consta de un pasillo o una galería estrecha, que era cuidadosamente obstruida después del funeral real.
Originalmente, estos aposentos funerarios tenían pocos adornos, y no fue hasta finales del Imperio Medio cuando se adoptó la costumbre de inscribir textos relacionados con la vida futura en sus muros. De ello originaron esos maravillosos textos de la pirámide que nos han enseñado tanto sobre la tradición del antiguo Egipto. En el lado oriental de la pirámide había un templo dedicado al monarca muerto, donde se realizaban las ofrendas al amo de vida y puntualmente. Cuando éste era deificado en el momento de su muerte, una estatua con carácter divino también era colocada en un aposento especialmente preparado para ella. La pila de piedras que son la base de la pirámide pueden ser originarias del muro de contención de la tumba. Durante la tercera dinastía este pequeño muro de contención había sido recubierto con un techo y se había convertido en una masa sólida de ladrillos, denominada mastaba por los árabes, la cual era prácticamente una pirámide truncada. Al igual que en Sekhare, en los años posteriores de la misma dinastía, esta pila de ladrillos se copió en piedra y se engrandeció mediante unas adiciones repetidas y sucesivas de capas de mampostería. Por último, esta estructura recibía un revestimiento de bloques de piedra caliza y de aquí procede una estructura como la pirámide de Medum. Un poco de arquitectura piramidal. La arquitectura con forma piramidal es típica de Egipto y está confinada al periodo entre la cuarta y la 12ª dinastía o antes del año 3000 a.C. El teocalli o templo escalonado mexicano o centroamericano a menudo se ha comparado incorrectamente con la pirámide, ya que mientras este era un lugar de veneración, la versión egipcia solo era un lugar de entierro. Detrás de cada una de estas estructuras enormes yacía un diseño definido. A algunos escritores parece que se les haya ocurrido pensar que las pirámides se construyeron peligrosamente y mediante tan solo la fuerza bruta. Lejos de ser este el caso, se construyeron con extremo esmero y se divisan unos cómputos matemáticos de considerable complejidad en su diseño. Las primeras pirámides constaban de unas capas horizontales de bloques de piedra toscamente labrada y sujetas principalmente por su propio peso, aunque también había mortero entre sus intersticios. En tiempos posteriores, el centro de la estructura constaba principalmente de cascotes, quienes principales constituyentes eran la piedra, el barro y los pilares de barro. Este centro daba al exterior un fino recubrimiento de piedra, cuidadosamente adornado y unido. Las cámaras mortuorias también tienen la misma construcción cuidadosa. Por lo general, estaban colocadas por debajo del nivel de la tierra, y se tenían acceso a ellas mediante una galería situada en el lado norte de la pirámide. Normalmente, eran obstruidas una o más veces mediante unos enormes monolitos, y a veces se cerraban por el exterior mediante unas puertas de piedra que giraban sobre un eje, para permitir la entrada de los sacerdotes. La primera pirámide ha sido atribuida a Keops y Khufu, y está en Gizeh. La segunda se atribuye a Dade-Efera, y se construyó en Abu Roas. Khafra fue enterrado en la segunda pirámide de Gizeh, y el cuerpo de Menkaura ocupó aquella conocida como superior en el mismo lugar. Las estructuras más pequeñas en Gizeh, cerca de la grande y la tercera pirámide se construyeron para las familias de Khufu y Khafra. El Ka y el Ba. El Ka. El hombre muerto estaba aparentemente a merced de los vivientes para su supervivencia en el otro mundo. A menos que los parientes no continuaran sus ofrendas, este tendría problemas, ya que su Ka se quedaría desnutrido. Este Ka era su doble, y venía al mundo al mismo tiempo que su dueño. Debe ser distinguido del Ba, o el alma, que solía tomar la forma de un pájaro después de la muerte de su dueño, y, efectivamente, era capaz de adoptar la forma que deseaba si la ceremonia funeraria se llevaban a cabo correctamente. Algunos egiptólogos creen que el Ka era la fuerza especial activa que llena el ser humano de vida, y puede ser equivalente a la expresión hebrea del espíritu como separado del alma. En el libro del Génesis se nos informa que Dios expiró el aliento de la vida al hombre y éste vivió. Cuando el hombre murió su Ka abandonó el cuerpo, pero no perdió su interés en él, y en ocasiones incluso lo reanimaba. Las tumbas egipcias están adornadas con comida y bebida,
y todas las necesidades, sin mencionar los lujos de la existencia en nombre del Ka. El Ba. Como ya se ha mencionado antes, el Ba no permanecía en el cuerpo, sino que tomaba el vuelo después de la muerte. Entre las gentes primitivas, los aborígenes de América por ejemplo, a menudo se consideraba que el alma poseía la forma y los atributos del pájaro. La habilidad del pájaro para cruzar el gran océano del aire, la noción imposible de sus don del vuelo, el misterio de su canto, su conexión con el cielo lo convierten a su vez en un ser extraño y envidiable. El hombre primitivo arguye que dicha libertad tuvo que liberar el alma, obstaculizada por el cuerpo. Asimismo, los dioses y los espíritus deben ser alados, y así éste espera que su propia condición será la misma cuando muera y salga volando hacia los lugares etéreos. Los bororos de Brasil creen que el alma posee la forma del pájaro. Los indios vilquilas de Estados Unidos creen que el alma mora en un huevo en la nuca del cuello, y que en el momento de la muerte este huevo se rompe y el pájaro toma el vuelo. En el folclore bohemiano descubrimos que el alma se concibe popularmente como un pájaro blanco. Los malayos y sus batas de Sumatra también representan la parte inmortal del hombre en forma de pájaro, así como los javaneses y los borneanos. Vemos así que el concepto egipcio no es único en el mundo. Pero en ninguna parte encontramos la creencia tan fuerte o tan persistente durante tan largo tiempo como en el Valle del Nilo. Ninguna raza le otorgó tanta importancia o dignidad al culto de los muertos como los egipcios. No es ninguna exageración decir que la vida de la clase culta egipcia era una prolongada separación a la muerte. Sin embargo, es probable que, por la fuerza de la costumbre y el ambiente, estos no eran conscientes de dicha circunstancia. Es peligroso generalizar tanto cuando se trata de toda una nación. Pero si alguien alguna vez consideró la vida sencillamente como una academia para la preparación a la eternidad, esta era la raza misteriosa y fascinante cuyos inmensos restos yacen en las orillas del río más antiguo del mundo, y observan sombríamente las hazañas menos admirables de una civilización que ha invadido el teatro de sus innumerables maravillosos actos. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que con esto damos por finalizado la primera temporada, compuesta de 10 episodios, a la que pueden darle un repaso siempre que quieran.